Buenos días. En la presente clase les voy a desarrollar el llamado caso Mendoza, que involucra básicamente el tema de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Este tema se encuentra incluido dentro de la unidad número 7.2. Y les adelanto que reviste fundamental importancia, ya que a través del análisis de los distintos fallos que dictó la Corte, se ponen en juego los temas que ya vimos en relación al contenido del artículo 41 y específicamente dentro de la Ley General del Ambiente, los principios, objetivos e instrumentos de política ambiental. Muchas gracias. A manera de introducción, estimo conveniente ubicar o contextualizar cuál es la situación actual de la cuenca Matanza-Riachuelo, haciendo un poco de historia, para poner el acento, para que tengan en cuenta que la situación de contaminación no se produjo de un día para el otro, sino todo lo contrario. Es producto de la historia y de las condiciones de su localización o de su ubicación, a lo que se suma, por supuesto, siglos de inoperancia pública. En efecto, este proceso de contaminación del riachuelo comenzó con el asentamiento humano en el periodo colonial y en la necesidad consiguiente de satisfacer las demandas propias del ser humano conjugadas con las características naturales de la región. De esta manera, y por supuesto de manera muy sintética, voy a obviar digamos, una evolución histórica que me parece importante, pero que por motivos de tiempo me obligan a sintetizar. Podríamos entonces, continuando, advertir que la situación actual de esta cuenca es el resultado de un conjunto de factores que se sumaron en momentos de la historia. Inclusive desde ya la época de la fundación de la ciudad de Buenos Aires, ya hablemos de la primera o de la segunda, el común denominador fue el riachuelo como centro de contaminación. Si tuviésemos que ubicar geográficamente la cuenca y la incidencia ambiental, no debemos perder de vista que debemos abordar este tema desde un punto de vista multidisciplinario y sistémico. Y para ello debemos recurrir al concepto de cuenca. La primera idea que nos viene a la cabeza es que cuenca es sinónimo de un sistema complejo, por cuanto no solo abarca la interacción de los diversos recursos naturales involucrados, sino además la incidencia o la influencia de los aspectos sociales, culturales, institucionales y económicos, lo que, reitero, nos lleva a abordar esta problemática teniendo en cuenta, comprendiendo a todos los actores involucrados. Veamos ahora cómo podemos definir a la cuenca. Esto nos lleva, obviamente, al ámbito de las ciencias naturales. Vamos a encontrar múltiples definiciones. Yo solamente tomo una que la define como un sistema de captación y concentración de aguas superficiales, en el que interactúan, como ya les adelanté, los diversos recursos naturales y los asentamientos humanos en un complejo de relaciones, en donde el recurso hídrico juega un papel determinante, es un factor determinante. En igual línea,
Podríamos también, o pueden también, sumar que la cuenca comprende una superficie de terreno que va a desembocar, que desagua, ya sea en un lago, en una quebrada, en el río, en el mar o, por ejemplo, en un acuífero subterráneo. Ahora bien, la concepción misma de cuenca hídrica como unidad en la que se vincula el ciclo hidrológico con un territorio y un ambiente en particular es lo que va a caracterizar precisamente a esta figura. Y como ya vimos en las primeras clases, una característica de los recursos naturales es que no, digamos que no se encuentran ubicados o no coincide, mejor dicho, su localización dentro de los límites de una provincia o región determinada, sino que, por el contrario, si trasladamos este concepto a lo que es una cuenca, vamos a ver que el dominio se encuentra fragmentado en divisiones políticas, provincias, naciones o bien regiones, y además, no es menor, los estados del agua o sus diversas tipologías, todo lo cual converge para dar como resultado una problemática compleja. Y precisamente esa complejidad se traduce, tal como se encuentra expuesta en la presente diapositiva, en una serie de problemas. En efecto, a lo largo del año 2003, un diagnóstico del estado de situación de la cuenca Matanza-Riachuelo daba cuenta ya de la gravedad de la situación al concluir que, por un lado, nos encontramos frente a una indefinición de políticas estructurales y planificadas en el tiempo, sumado a la imposibilidad de resolver los conflictos suscitados entre las diferentes jurisdicciones. A ello agregamos una falta de iniciativa para encarar una gestión integral, teniendo en cuenta precisamente, como les anticipé, una visión sistémica de la cuenca. Si vamos a los hechos, digamos que es una región, o es, mejor dicho, la región ambiental y socialmente más degradada de nuestro país y una de las 30 más contaminadas del planeta. A grandes rasgos, las características, tal como está ya citada en la presente diapositiva. Esa cuenca abarca una superficie de aproximadamente 233.800 manzanas urbanas, en donde habitan más de 5 millones de personas, y esto teniendo en cuenta al momento en que se interpuso la demanda. De ese número de personas, el 95% vive en un ambiente totalmente contaminado y, sumado a eso, un alto porcentaje es pobre o indigente. Paralelamente, en esa zona se asienta el llamado polo petroquímico de Doksuk, uno de los mayores del país, que alberga más de 20.000 industrias. A eso se suma otro problema, ¿sí?, para encontrar una solución en conjunto al tema de la contaminación ambiental, ya que la cuenca depende de más de 10 jurisdicciones y es escenario de la mayor cantidad de delitos ambientales en el país. Y desde el punto de vista de las actividades económicas, podríamos citar a modo de ejemplo que en la superficie que abarca se encuentran funcionando más de 50 industrias entre instalaciones portuarias, refinerías de petróleos, plantas de descarga, almacenaje y embarque de petróleo y sus derivados, plantas de descarga, almacenaje
y embarque de productos químicos y una central termoeléctrica. Todo lo cual, obviamente, con lo que les dije, basta con dimensionar la problemática ambiental que afecta a esta cuenca. Hecha esta reseña, y si nos preguntamos cuáles son las causas que motivaron esta situación actual, podríamos decir que el río Matanza-Riachuelo, de unos 70 kilómetros de largo, fue originalmente un humedal, en torno del cual se produjeron numerosos asentamientos humanos. Su boca, sobre el río de la Plata, fue precisamente uno de los primeros puertos de la zona que llegó, obviamente, a tener mucho movimiento de barcos. Asimismo, en sus cercanías, se instalaron las primeras industrias del país, los saladeros, que precisamente fueron los primeros generadores masivos de residuos no tratados. Y a partir de ese momento, la situación continuó hasta, digamos, desembocar en la situación que les acabo de describir. Y por supuesto que la situación que les acabo de describir impacta de manera directa y negativa sobre los habitantes de la región, los que se ven expuestos, a modo de ejemplo, y sin que la enumeración sea taxativa, como les dije, se encuentran expuestos a sustancias tóxicas como por ejemplo el plomo o el cromo. Se suma la proliferación de bacterias y de vapores pestilentes, los asentamientos humanos, obviamente en zonas contaminadas, pero peligrosas, sin planes de construcción de viviendas apropiadas. Es también un problema común la falta de agua potable, de red cloacal, de pavimento y de una correcta disposición final de los residuos hogareños. Paralelamente, frente a estos problemas, uno esperaría, por supuesto, la respuesta del Estado. Pero, como les dije en un comienzo, el común denominador durante siglos fue la inoperancia del Estado. En efecto, esa inoperancia se traduce en un insuficiente control de las industrias que arrojan los residuos a los cursos de agua o bien los entierran para ocultarlos con la consiguiente contaminación del suelo. Falta, además, servicios suficientes de disposición final de residuos, no solo domiciliarios, sino de aquellos que generan las propias industrias. Luego, se pueden agregar la negligencia de los gobiernos municipales de la jurisdicción, la falta de acciones coordinadas de las víctimas, porque obviamente ignoran cuáles son sus derechos o bien carecen de acceso, a la toma de decisiones. Sumado a ello, por supuesto que toda esta situación de contaminación trae aparejada una multiplicidad de problemas de salud que obviamente se generan por sus efectos de inmediato, mediato y largo plazo, a lo que se suma la falta de diagnóstico porque no se pueden identificar de manera unívoca cuáles son las fuentes de contaminación o bien porque la indigencia y la falta de atención médica enmascaran las verdaderas causas de esos problemas de salud. Otro dato no menor es el uso por parte de los habitantes de los residuos domiciliarios como fuente de ingresos. Esto es, aparece la figura de los llamados cartoneros y además, lamentablemente, el uso de esos residuos para comida. Entrando ahora a considerar cuáles son los aspectos más salientes, más destacados de esta demanda, una primera aclaración. El caso Mendoza no se agotó con el dictado de una sola o única sentencia, sino que por el contrario implicó la adopción
de una serie de decisiones judiciales en el marco de un proceso colectivo ambiental. Si tuviésemos que ubicar el inicio de esta causa, pues bien, se trató de una demanda interpuesta en el año 2004 de manera originaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un grupo de vecinos domiciliados en las adyacencias de la cuenca Matanza-Riachuelo, con el objeto de obtener, por un lado, una indemnización por los daños causados a la salud derivados precisamente del estado de contaminación que ya les expuse, pero simultáneamente reclamaron la recomposición del ambiente dañado, invocando la responsabilidad del Estado Nacional, de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más la responsabilidad de 44 industrias situadas en cercanías del riachuelo. Podríamos decir entonces hasta acá que la pretensión es doble. Por un lado, la reparación, digamos, de daños individuales, daños que dicen haber sufrido cada uno de esos vecinos a su salud como consecuencia de la contaminación. Y por el otro, la recomposición del ambiente dañado, la adopción de, digamos, medidas para prevenir el daño futuro, más además una serie de medidas cautelares que la vamos a analizar seguidamente. En cuanto al fundamento, al por qué, cómo justificaron la legitimación pasiva, pues bien, en relación al Estado Nacional, fundamentaron la demanda en el hecho del carácter interjurisdiccional de la cuenca, por cuanto ésta abarca una multiplicidad de jurisdicciones. Pero además, y esto no es un dato menor, nos encontramos frente a una vía navegable y en este sentido invocaron lo dispuesto en el artículo 75, inciso 10 y 13 de nuestra Constitución. Es decir, le cabe al Estado Nacional el ejercicio de facultades de control y de regulación que habría omitido en relación a las actividades que desplegaron el resto de los demandados. Veamos ahora cuáles son los argumentos para demandar a la provincia de Buenos Aires. Pues bien, la responsabilizan en cuanto titular del dominio originario que ejerce sobre los recursos naturales sitos en el ámbito de su territorio, dominio que, como ya vimos, está expresamente reconocido en el artículo 124 de nuestra Constitución Nacional. A su turno, se involucró igualmente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invocando la calidad de corribereña del riachuelo, encontrándose en este sentido comprendido dentro de su dominio público y por ende responsable de velar, en ejercicio del poder de policía que le cabe, por el uso y aprovechamiento racional y equitativo de las aguas y del resto de los recursos naturales del río, su lecho y subsuelo. Por último, conjuntamente, como les anticipé, demandaron a 44 industrias por ser las principales responsables de la contaminación cuyo cese precisamente se reclamó. Ahora bien, si se pregunta cómo, digamos, enmarcaron ese reclamo, pues bien, la demanda se enmarcó dentro de un particular tipo de proceso denominado o calificado como colectivo. Este tipo de proceso forma parte de un nuevo fenómeno que, si bien
cuenta con escasa regulación normativa en nuestro país, ya que solo algunas leyes contienen reglas aplicables a este tipo de procesos, como por ejemplo la Ley General del Ambiente, o también podrían citar como ejemplo la Ley de Defensa del Consumidor, sí se encuentra respaldado por una amplia, digamos, elaboración jurisprudencial. ¿Cuál es la característica de este tipo de proceso llamado proceso colectivo ambiental? Pues bien, la nota común es la perturbación conjunta de un grupo o colectivo, siendo el denominador común la causa, el origen del menoscabo y lo que precisamente justifica el accionar conjunto, que lo que se busca en definitiva es prevenir la lesión o en su defecto subsanarla. Continuando con el análisis de la primera sentencia que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fecha 20 de junio del 2006, les voy a, digamos, a analizar los siguientes aspectos relevantes. El primero de ellos se refiere a la competencia de la Corte para intervenir en ambos reclamos o pretensiones. En efecto, en la diapositiva anterior les indiqué que la demanda contenía dos tipos de reclamos o pretensiones. Una relativa al resarcimiento de los daños que invocan los vecinos a la salud como consecuencia de la contaminación. En relación a esa pretensión, la Corte la caracterizó como, en cuanto a su naturaleza, como de intereses individuales homogéneos. Para caracterizarlos como tal, identificó un mismo hecho ilícito, esto es, la contaminación de la cuenca, como causa posible de las lesiones sufridas por los demandantes. Pero, como ya les dije, declinó su intervención para entender en esta clase de pretensión, fundado precisamente en la naturaleza de ese reclamo. A mayor, digamos, abundamiento, expresó que la demanda no contiene una, digamos, descripción precisa que permita relacionar el nexo causal que existiría entre el daño sufrido por cada uno de los actores y cada una de las empresas demandadas, ni tampoco una adecuada descripción de los grados de incapacidad de cada uno de los demandantes. Y obviamente, en función de ese grado o grados de incapacidad, poder dimensionar la entidad de las lesiones sufridas en los patrimonios de cada uno de los demandantes. En base a todos esos argumentos, remite el conocimiento de estos reclamos de naturaleza individual a que se compruebe cada uno de los supuestos propios de la responsabilidad civil y por lo tanto remite el conocimiento de cada una de esas causas al órgano judicial que resulte competente. Si relacionamos entonces este tipo de pretensión, lo podríamos, digamos, englobar dentro de la clasificación de los daños causados por rebote a la salud y bienes de las personas afectadas debido a la contaminación del medio ambiente. Ahora bien, continuando, en relación al segundo objeto de la demanda, la Corte sí declaró su competencia originaria para entender entonces en la pretensión relativa a la recomposición,
y saneamiento de la cuenca. ¿En base a qué fundamentó su intervención o se declaró competente? En este sentido, argumentó el criterio de la interjurisdiccionalidad, que involucra la responsabilidad conjunta del Estado Nacional, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en esto sí tienen que, digamos, relacionar con la normativa de la Ley General del Ambiente. En efecto, el artículo 7 de dicha ley prevé expresamente la competencia federal cuando se trata de la degradación o contaminación de recursos ambientales interjurisdiccionales. Expresamente, el artículo 7 nos dice que la aplicación de esta ley corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia o las personas. Seguidamente, nos dice que en los casos que el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia será general. A su turno, luego de definir la competencia, la Corte en dicha sentencia procede, digamos, a poner en juego los distintos instrumentos previstos en la Ley General del Ambiente. Y en este sentido, ordenó a las empresas demandadas que en un plazo de 30 días presentaran un informe sobre los residuos, sobre los efluentes que arrojan al río y, por supuesto, todo lo relacionado con la cantidad y descripción. Dicho informe, además dirigido a las empresas, tenía o tiene por objeto que éstas describieran los sistemas de tratamiento de esos residuos y además si habían contratado los seguros exigidos por la Ley General del Ambiente en el artículo 22. En la misma sentencia, intimó al Estado Nacional, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Provincia de Buenos Aires y al Consejo Federal de Medio Ambiente, también a que en el término de 30 días presentaran un plan integrado, invocando lo prescripto en la Ley General del Ambiente. En cuanto al contenido de ese plan, pues bien, debía incluir, entre otros elementos, todo lo relativo al ordenamiento ambiental del territorio, el control del desarrollo de las actividades antrópicas desarrolladas en adyacencias de la cuenca, la presentación de un estudio de impacto ambiental de las empresas demandadas, un programa de educación ambiental y de información ambiental. Y luego convocó a una audiencia pública para el mes de septiembre del 2006, donde las partes, precisamente, deberían informar sobre lo peticionado. ¿Qué es lo importante de este fallo? Más allá de valerse el juez interviniente, en este caso la Corte, de los distintos instrumentos de la Ley General del Ambiente, es que, por un lado, demuestra el activismo del juez. Nos encontramos frente a un juez totalmente activo, digamos en otras palabras, como el director del proceso. Y esta nueva función o rol que asume el juez cuando de cuestiones ambientales se trata, se encuentra avalado
por lo que expresa el artículo 32 de la Ley General del Ambiente, al decir que el juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso a fin de proteger efectivamente el interés general. Asimismo, en su sentencia, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, el juez podrá extender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente a su consideración por las partes. Y en cualquier estado del proceso, aún con carácter de medida precautoria, podrá solicitar medidas de urgencia, aún sin audiencia de la parte contraria. Y por último, el juez podrá asimismo disponerla sin petición de parte. Vale decir, nos encontramos en líneas generales, sintetizando lo que vamos viendo hasta acá, con un proceso con caracteres propios, un proceso calificado como colectivo, donde el juez se desenvuelve con mayores facultades, con un rol activo y central. En este sentido, reitero, el juez asume el rol de un director del proceso. Otra característica, por último, que no me parece de menor importancia, es que la sentencia que se dicte, como ya les anticipé, no es una sola que va a tener por finalidad resolver todo el conflicto. Por el contrario, nos encontramos frente a varias sentencias, cada una de ellas atípicas. ¿Por qué? Porque el proceso no se extingue, sino que continúa en el tiempo y que se justifica en función de las características de los problemas ambientales que ya vimos. Trascienden las fronteras y van más allá de un determinado periodo de tiempo. La sentencia definitiva, continuando con el análisis de este caso, fue dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2008. Entre la primera sentencia dictada en el año 2006 y la sentencia definitiva que vamos a analizar, transcurrieron distintos, eventos o acontecimientos dentro del proceso relacionados sobre todo con la convocatoria por parte del tribunal interviniente de numerosas audiencias públicas para, no solo informar a la ciudadanía, sino para que ésta tuviera participación e injerencia en los distintos informes que debían presentar los demandados. Y esa información requerida se canalizó a través de la modalidad de medidas previas. Y esto es un dato importante que tienen que tener en cuenta, haciendo uso el juez de las amplias facultades reconocidas en el ya mencionado artículo 32 de la Ley General del Ambiente. Veamos entonces cuáles son los aspectos salientes de la sentencia definitiva, que vuelvo a repetir, no es la única, ya que con posterioridad a esta se sucedieron y se suceden hasta el día de la fecha otras resoluciones judiciales. Volvamos entonces, en el año 2008 la Corte dictó sentencia que apuntó básicamente, y tal como se encuentra expuesto en la diapositiva, en la adopción de todas aquellas medidas que resultaran necesarias para prevenir el daño futuro y para recomponer la cuenca Matanza-Riachuelo. Específicamente, en el decisorio se estableció un programa de políticas públicas de cumplimiento obligatorio, pero
ojo con esto, dejando a discrecionalidad de la autoridad competente la elección de los medios para llevarlo a cabo, para hacerlo efectivo. A su turno, el tribunal señaló que ese plan de saneamiento tenía que cumplir con los siguientes objetivos de manera simultánea. Por un lado, mejorar la calidad de vida de los habitantes. Por el otro, recomponer el ambiente en su totalidad. Y por último, adoptar las medidas para, mirando al futuro, a las próximas generaciones, prevenir los daños. Veamos cuáles, son los órganos que en esa sentencia la Corte discriminó o determinó encargados de cumplir con una serie de funciones específicas. En este sentido, pueden distinguir, por un lado, un órgano de ejecución, esto es la ACUMAR, la Autoridad de Cuenca, Matanza, Riachuelo, que sería la encargada de ejecutar ese programa en su carácter de órgano interjurisdiccional, lo que por supuesto, lo que en modo alguno significaba relegar o dejar de lado la responsabilidad del Estado Nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Luego, en lo que respecta al control del cumplimiento del plan, se estableció que la Auditoría General de la Nación sería la encargada de llevar a cabo, de realizar un control externo, pero restringido al ámbito presupuestario. Y es importante que señalen que en este sentido se habilitó la participación ciudadana, ¿sí? Encomendándose en concreto al defensor del pueblo la coordinación de dicha participación en lo que hace, digamos, a esas facultades que la Corte delegó en la Auditoría General de la Nación. Luego, pueden distinguir o podemos distinguir un órgano que podríamos llamar de revisión y de ejecución, en cabeza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, con competencia para conocer en todas aquellas cuestiones relativas, concernientes a la ejecución de la sentencia y al mismo tiempo con competencia para entender en la revisión de las decisiones finales tomadas por la autoridad de Cuenca. Y por último, se puede señalar un cuarto órgano de control, esto es, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, dado que las decisiones del juzgado de primera instancia pueden ser cuestionadas ante sus estrados mediante el instituto procesal del recurso extraordinario. Vale decir, de esta forma, se erige la propia Corte como única instancia de revisión de las decisiones adoptadas por el referido Tribunal de Ejecución. Y de esta manera se desecha cualquier intervención que se pudiera llegar a intentar ante un tribunal de segunda instancia. A manera de conclusión o síntesis, ¿qué es lo importante de este fallo? Por un lado, remarcar que la Corte Suprema, en su condición de intérprete final, definitivo de nuestra Constitución, actuó como un verdadero tribunal de garantías. Por otro lado, es importante que tengan en cuenta, como ya les dije, en la propia sentencia, tanto la del 2006 como la del 2008, y en la que se sucedieron con posterioridad a esta última,
el proceso se desarrolló a través de un juicio, de un procedimiento colectivo, donde es posible observar la utilización de, digamos, herramientas estratégicas, de instrumentos que reconoce la Ley General del Ambiente en materia de política ambiental, en donde además se traduce, quedó expuesto la implementación en la práctica de novedosos mecanismos procesales, que por supuesto no son tenidos en cuenta por todos los jueces. Concretamente, pongan el acento en la información pública, la participación ciudadana a través de las diferentes audiencias que convocó la Corte, y al valor probatorio de los dictámenes científicos que fueron requeridos a distintas universidades. Entonces, en síntesis, quedó evidenciada la, digamos, presencia de principios básicos como la participación ciudadana en materia ambiental. Muchas gracias.